Hola chicos, esperando que se encuentren bien en sus casas junto a sus familias. Les comento, en el video de hoy día vamos a hacer la continuación, ¿cierto?, de la clase anterior, el video anterior, que correspondía a la primera parte de propiedades de potencia, ¿cierto? Nosotros trabajamos el tema de potencia con exponente negativo, ¿cierto? Multiplicación de potencias de igual base y división de potencias de igual base principalmente. Ahora lo que nos corresponde es seguir con el otro grupo de propiedades que nos quedan. En primer lugar vamos a partir trabajando con lo que se llama potencia de una potencia. ¿Qué dice simplemente esta propiedad? Que va a ser la primera que vamos a ver hoy día. Potencia de una potencia nos dice, ¿qué pasa si nosotros tenemos una potencia cualquiera y la tenemos elevada a un segundo exponente? Entonces, si aparece una potencia, ¿cierto?, que ya es base de otra. Entonces, una potencia elevada a otra. Por eso se llama potencia una potencia. La propiedad aquí dice que la base se mantiene y los exponentes se multiplican. Esa es finalmente la propiedad. Entonces, potencia una potencia, ustedes simplemente mantienen la base y multiplican los exponentes. Eso es justamente lo que tienen que hacer. Vamos a ver ahora un grupo de ejemplos para que les quede clarita esta primera propiedad. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, ¿cierto?, en donde tenemos la propiedad, ¿cierto?, de potencia de una potencia. Recuerden que aquí la base se mantiene y los exponentes se multiplican, ¿cierto?, de acuerdo a lo que tenemos acá. Entonces, finalmente, por ejemplo, en el primer caso, ¿quién sería la base, cierto?, que se estaría repitiendo? La base en este caso tenemos el 5 elevado a 4, eso elevado a menos 1, ¿cierto?, y eso elevado a menos 3. La base en este caso, que es el 5, se mantiene. Y quizás con los exponentes, en este caso, los exponentes se multiplican, ¿cierto? De acuerdo a lo que dijimos ahí arriba. Entonces nos va a quedar 4 por menos 1 por, en este caso, menos 3. Ustedes la base la conservan, ¿cierto? Y los exponentes los multiplican. Potencia una potencia. Entonces, ¿qué nos va a quedar al final? 5 elevado a cuánto, y ahí tenemos que calcular esa multiplicación. 4 por menos 1, en este caso es menos 4, ¿cierto? Menos 4 y menos 4 por menos 3 son 12 positivos. Por lo tanto, finalmente el resultado es 12 positivo y ahí nos queda 5 elevado a 12, por lo menos en la representación de una sola potencia, ¿cierto? Al final eso es lo que le van a pedir por lo menos el ejercicio de la guía. Ustedes le van a dar una expresión, ¿cierto?, con harto exponente y ustedes van a tener que representar mediante potencia una potencia. En el caso, por ejemplo, de abajo, pregunta ¿quién sería la base? Perfecto, el menos 0,2, ¿cierto? Menos 0,2. Y los exponentes en este caso, ¿qué se hace con ellos? Recuerden que ¿qué se hizo arriba? Se multiplican, ¿cierto? 0 por 17 por menos 6. Pero ¿qué va a pasar en este caso? Va a quedar menos 0,2 elevado a ¿cuánto? Y si en la multiplicación hay un 0, 0 por 17 es 0. Y 0 por menos 6 es 0. Entonces nos va a quedar menos 0,2, menos 0,2 elevado a 0. Que recuerden, según el video anterior, ¿cuánto es el resultado de toda potencia cuyo exponente es 0? El resultado es 1, ¿cierto? Por ejemplo, ese se puede calcular de inmediato. El caso de arriba es un poco difícil, ¿cierto? Calcular un 5 elevado a 12, multiplicar 12 veces el 5, 5 por 5 por 5 por 5, es un cálculo que yo creo que ni las calculadoras la hacen. Y ahí nos queda finalmente esta primera propiedad, chicos, que es bien simple, una de las más fáciles y prácticas de las potencias. Espero que le haya quedado claro. Vamos a ver ahora la segunda propiedad. Ahora, chicos, la segunda propiedad es la que corresponde a multiplicación de potencias de igual exponente. En el video anterior nosotros vimos una multiplicación de potencias pero de igual base, ¿cierto? Donde la base se conservaba y los exponentes se sumaban. En este caso, multiplicación de potencias de igual exponente es algo distinto. ¿Qué nos dice? Si nosotros tenemos la multiplicación de dos potencias, donde la base necesariamente no son iguales, ¿cierto? Pueden ser distintas. Y el exponente, eso sí es igual, ¿cierto? En este caso el n se repite. La propiedad dice que ustedes multiplican las bases y el exponente se mantiene. Entonces, dentro de esta propiedad, ustedes multiplican lo que son las bases, ¿cierto? En este caso el a con el b y el exponente, ¿cierto? Se mantiene igual. Y ahí ustedes pueden transformar con esta propiedad una multiplicación de varias potencias, ¿cierto? Pero siendo igual exponente, pueden transformarla a una sola, donde las bases las multiplican, ¿cierto? Y el exponente en este caso lo mantiene. Vamos a ver ahora un par de ejemplos, ¿cierto? Para ir explicando con detalle el uso, ¿cierto?, de esta propiedad. Ya, chicos, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? El primero de los que vamos a ver. Y aquí simplemente le dicen represente, ¿cierto? Represente como una sola potencia. Como una sola potencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos aquí esta situación, miren, si ustedes se fijan,
en esas tres potencias que están ahí multiplicando. Se pregunta, ¿cómo son los exponentes? El 7 de ahí, ¿cierto? El 7 de ahí son exponentes iguales, ¿cierto? Por lo tanto, la definición nos dice que nosotros el exponente lo mantenemos y tenemos que multiplicar las bases. Como tenemos aquí las multiplicaciones de esas potencias, ¿cierto? La multiplicación de las potencias seguido por la propiedad que está arriba. El exponente se mantiene y ustedes directamente multiplican las bases. Entonces el 3 por el menos 1 por el menos 2. Al momento de calcular, ¿cuánto nos va a dar? 3 por menos 1 en este caso va a ser, ¿cierto? Menos 3 y por menos 2 va a ser 6 positivo, ¿cierto? 6 positivo elevado a 7. Y ahí nos va a quedar finalmente representado como una sola potencia la situación. Recuerden, multiplicación de potencias de igual exponente, el exponente se mantiene y en este caso son las bases las que se multiplican y ahí nos queda representado como una sola potencia, que es lo que se requiere por lo menos en esta situación. Recuerden, fijarse que aquí esta propiedad, hay que tener claro que los exponentes tienen que ser iguales. Entonces, aquí si nos fijamos, los 7 que están en los exponentes son iguales, por lo tanto el 7 se mantiene y ustedes solamente multiplican las bases, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer en esta parte. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo, chicos. Ya, chicos, ahora tenemos el segundo ejemplo referente, ¿cierto?, a esta propiedad. Si ustedes se fijan acá, bueno, aquí colocamos situaciones más complejas, ¿cierto?, por el hecho de que aparecen fracciones, aparecen decimales, enteros, pero aquí vamos a ver cómo se va trabajando. En primer lugar, nosotros tenemos que tener seguridad. ¿Qué hay que hacer? En este caso tenemos multiplicación de potencia, ¿cierto? Y en este caso los exponentes, ¿cómo son? Son, en este caso, exactamente iguales. Por lo tanto, ¿qué decía la propiedad? Ustedes, en este caso, el exponente lo mantienen. ¿Y qué pasa con las bases? Ahí las bases finalmente las multiplican, ¿cierto? Menos 2 tercios por, en este caso, 0,7, ¿cierto? Por, en este caso, el 6. Y ahí finalmente va a ser elevado al 9, ¿cierto? Que es lo que nosotros tenemos. Pregunta, ¿cómo nosotros hacemos la multiplicación del medio? Porque nos piden representar como una sola potencia. Entonces, aquí vamos a recordar. Bueno, en el primer caso el menos 2 tercios ya está listo, ¿cierto? Aquí lo que vamos a hacer es transformar todo a fracción. Recuerden que cuando tienen, aquí estamos hablando de operatoria, ¿cierto? Porque tenemos que multiplicar lo que está acá adentro. Por lo tanto, el menos 2 tercios por el 0,7 por el 6, ¿cómo lo resolvemos? En este caso hay que transformar todo a fracción. Entonces, por ejemplo, el 0,7 pregunta, ¿qué tipo de número decimal es? Es un número decimal finito, ¿cierto? Es un número decimal finito. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos acá? En lo decimal finito, en la transformación, en el numerador va a quedar el decimal completo, ¿cierto? Sin la coma, en este caso sería el 7. Y después se coloca un 1 abajo y después tantos ceros según los dígitos que estén después de la coma, ¿cierto? ¿Cuántos numeritos ven después de la coma? Hay uno, ¿cierto? El 7. Por lo tanto, se coloca un 0. Y en el caso del 6, se transforma a fracción. Recuerden, como numerito entero, se divide por ¿cuánto para transformar la fracción? Se divide por 1. Perfecto, ¿cierto? Esa es la forma para poder trabajar. Por lo tanto, al momento de ir calculando, lo vamos a hacer aquí con otro color, va a ser, en este caso, menos 2 tercios por 7 sobre 10 por 6 sobre 1, ¿cierto? Elevado a 9. Y ahí nosotros calculamos. Ahora, chicos, un detalle. ¿Se acuerdan de la multiplicación de fracciones? En este caso, nosotros podíamos ver la técnica de simplificación, ¿cierto? Y aquí en la multiplicación se puede usar, recuerden, en la multiplicación de fracciones, la multiplicación, se permite la simplificación cruzada. Recuerden que es la única operación que nos permite, que lo vimos en videos anteriores, simplificación cruzada. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de los numeritos que están en los numeradores se puede simplificar con cualquiera de los denominadores, pero tiene que ser uno con uno. Uno de los que está arriba con uno de los que está abajo. ¿Quién con quién ahí se puede simplificar, chicos? Pregunta. Perfecto, el 3 con el 6, ¿cierto? ¿Se puede por cuánto? Por 3, ¿cierto? Y al simplificar por 3, el 3 dividido 3 va a quedar 1 y el 3 en el 6 va a quedar finalmente 2, ¿cierto? Ahí hacemos la primera simplificación. Pregunta, ¿quién más hacemos ahí? Por ejemplo, ¿quién más se puede? El 10 con el 2, ¿cierto? Entonces, el 10 con el menos 2 ahí. ¿Y se puede por cuánto? Por menos 2, ¿cierto? Perdón, por 2. ¿Cómo está el menos 2 ahí? Por 2. Entonces va a quedar el 2 en el 10 va a ser 5 y el 2 en el 2 va a quedar 1, pero en este caso como el 2 estaba negativo, ¿cierto? Menos 1 va a quedar ahí. Entonces, y si nosotros nos preguntamos ya, nos queda el menos 1, 1, el 7, el 5, el 2, el 1. Pregunta, ¿es posible simplificar algún otro par de valores? Y la respuesta es que no, ¿cierto?
Entonces vamos resolviendo la multiplicación ahí de fracciones. ¿Qué nos va a quedar? Recuerden que cuando la base es una fracción es importante colocar paréntesis. El paréntesis se coloca tanto para base negativa y también base fraccionaria. Recuerden que para esos dos casos es fundamental el paréntesis. Entonces, siempre que ustedes trabajen base negativa o base fraccionaria, hay que colocar siempre paréntesis. Ya, entonces abrimos paréntesis porque sospechamos que nos va a quedar una fracción, ¿cierto? Y la multiplicación de fracciones, recuerden que hacia el lado. Entonces vamos a multiplicar el menos 1 que nos quedó por el 7, por el 2 que nos quedó, ¿cierto? Menos 1 por 7, en este caso es menos 7, por 2, en este caso vendría siendo menos 14, ¿cierto? Menos 14, ¿sobre cuánto? Abajo nos va a quedar el 1, ¿cierto? Que quedó del 3, 1 por 5, que quedó el 10, por 1. 1 por 5 por 1. 1 por 5, 5 y por 1, finalmente 5. Y ahí nos va a quedar finalmente el resultado, por lo menos, de la operación. Recuerden que en la multiplicación de fracciones es importante el tema de simplificar. Simplificar siempre cuando se pueda, chicos, porque eso nos va a reducir los numeritos, ¿cierto? Para poder realizar las multiplicaciones posteriormente. Así que eso. Y en el caso que les pidan, en este caso, por ejemplo, transformar a una sola potencia y aparezcan decimales o números enteros, recuerden transformar todo a fracción. Eso es lo principal. Y lo otro, teniendo base negativa o base fraccionaria, recuerden que es importante el uso de paréntesis, ¿cierto? Eso es lo clave. Bien, espero que le haya quedado claro, chicos, el tema de esta propiedad. Vamos a ver ahora la tercera. Ahora, chicos, vamos a trabajar lo que es la tercera propiedad, seguido, ¿cierto?, de las otras dos, seguido, ¿cierto?, de la multiplicación de potencia igual a exponente. Ahora vamos a trabajar lo que es la división. Entonces, por propiedad, cuando ustedes dividen dos potencias y ahora con igual exponente, en este caso, ¿qué pasa si ustedes dividen dos potencias donde independientemente las bases si son iguales son distintas, pero los exponentes interesa que sean iguales? Aquí la propiedad dice que las bases se dividen y el exponente en este caso se mantiene. Entonces, si ustedes se fijan, sigue una lógica similar al caso de la multiplicación, ¿cierto? Ustedes multiplicaban las bases y el exponente lo mantenían, bueno, ahora las dividen. Y ustedes saben también que una división puede ser escrita también en forma de fracción. Por lo tanto, la propiedad de acá también puede ser equivalente a escribir a elevado a n sobre b elevado a n. Eso es equivalente a lo de arriba, ¿cierto? Va a ser igual, paréntesis, a la sobre el b elevado en este caso al n. Entonces, ustedes dividen, ¿cierto?, las bases y conservan el exponente. Entonces, la propiedad puede ser representada de cualquiera de estas dos formas, con la notación de los dos puntos o en notación, en este caso, fraccionaria. Entonces, ahí tenemos las dos miradas, ¿cierto?, de la propiedad. Ustedes conservan el exponente y solamente dividen las bases. Vamos a ir viendo una serie de ejemplos, entonces, un par de ejemplos, ¿cierto?, para poder ir utilizando esta propiedad. Entonces, ejemplos. Y aquí, representar como una sola potencia. Y al igual que lo que hicimos en este caso en la multiplicación. Como una sola potencia. Como una sola potencia. Entonces, esos van a ser finalmente los ejemplos. ¿Ven? Lo vamos a escribir aquí más arriba. Vamos a escribirlo más arriba. Vamos a borrar acá. Y vamos a ir viendo entonces esos ejemplos, ¿cierto? Vamos a ir aplicando el criterio. Ustedes saben que puede ser en forma fraccionaria o con la notación de los dos puntos, ¿cierto? Vamos a ir viendo entonces de aquí hacia arriba. Ahí por tema de espacio. Entonces vamos a separar acá. Si por ejemplo a ustedes le dijeran en primer lugar, reduzcan una sola potencia número 1 y por ejemplo le aparece el ejercicio, por ejemplo 2/5, en este caso elevado a 4 dividido por un 0,6, ¿cierto? Elevado a 4 dividido por, en este caso por ejemplo, un 3 elevado a 4. Ya, si ustedes se fijan en este caso, aquí yo les puse una división, ¿cierto? Una división de potencia, donde si ustedes se fijan aquí, ¿cómo son los exponentes? En este caso son iguales, ¿cierto? Entonces aplicamos el criterio, ¿cierto?, que por lo menos no aparece ahí, ¿cierto? El criterio que no aparece arriba, el de solamente dividir las bases, ¿cierto? Y el exponente en este caso se mantiene. Por lo tanto, ustedes lo que hacen acá, hacen una división grande, ¿cierto? El 2/5 dividido, ¿cierto?, el 0,6, ¿cierto?, dividido el 3, y eso finalmente elevado al 4 positivo. Entonces ustedes dividen las bases, ¿cierto? Dividen las bases y el exponente se mantiene. Entonces, por ejemplo, aquí en la división,
nosotros tenemos la complicación porque tenemos una fracción, tenemos un decimal y un entero. ¿Qué se hace en este caso? Recuerden, primero hay que transformar a ¿qué? A fracción, ¿cierto? Primero transformar todo a fracción. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos finalmente el 2 quintos dividido por ¿cuánto? ¿Cómo nos quedaría el 0,6 transformado en este caso a fracción? Recuerden, también, al igual que en el caso anterior, es un número decimal finito, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué se coloca? El decimal completo sin la coma, ¿cierto? Sería el 6 y abajo se coloca un 1 y después tantos ceros, ¿cierto? Según los dígitos que estén después de la coma. En este caso, como hay un solo numerito que es el 6, se coloca un 0. Dividido, en este caso el 3. Pero el 3, ¿cómo se transforma a fracción? El 3 se divide por 1, ¿cierto? Y eso finalmente elevado al 4, ¿cierto? Lo que está con azul fue lo que nosotros transformamos, ¿cierto? Fue lo que nosotros transformamos, que fue el 0,6 y el 3. Bien, ahora tenemos que ver cómo nosotros, ¿cierto?, podemos realizar la división, en este caso, de las fracciones, ¿cierto? Que lo vamos a colocar ahora ahí, más arribita. Ya, aquí está más arriba, ¿cierto? El ejercicio, cómo nos había quedado. Ahora, justamente, ¿qué hay que hacer? En este caso, la división de fracciones, recuerden, ¿cómo se hace la división? Hay que transformar a multiplicación. Y para transformar a multiplicación, en este caso, en primer lugar, lo que hay que hacer, la primera fracción se mantiene y las otras dos que siguen se dan vuelta. Por ejemplo, el 6 sobre 10 ahora va a ser 10 sobre 6. Cuando es división, recuerden, la primera fracción queda exactamente igual, pero con respecto a las que siguen después, se transforma automáticamente, bueno, multiplicación, invirtiendo, ¿cierto? Invirtiendo en este caso las fracciones. El 6 sobre 10 quedó transformado el 10 sobre 6 y el 3 sobre 1 va a quedar 1 sobre 3, ¿cierto? Finalmente el resultado. Ahora, chicos, yo por ejemplo aquí, antes de empezar a multiplicar, pregunta, ¿se pueden simplificar los valores en forma cruzada? Y la respuesta es que sí, ¿cierto? Se puede. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Veamos los pares que se pueden simplificar. Por ejemplo, el 5 con el 10. Recuerden la simplificación cruzada en la multiplicación. Se puede por 5. Nos va a quedar aquí 1. El 5 en el 5, 1. Y el 5 en el 10. En este caso van a ser 2, ¿cierto? Simplificando. Vamos a hacerla ahora otra con otro color. Por ejemplo, ¿qué otro par se puede simplificar? El 2 con el 6, ¿cierto? ¿Por cuánto se puede? Por 2, ¿cierto? El 2 en el 2 cabe una vez y el 2 en el 6 cabe 3 veces. ¿Hay otro par que se puede simplificar? Y al parecer no, ¿cierto? Por lo tanto nosotros aplicamos la multiplicación hacia el lado. ¿Qué fracción nos va a quedar elevado a 4? Arriba va a ser el 1 que quedó del 2 por el 2 que quedó del 10, ¿cierto? Por 1. 1 por 2, 2 por 1, 2, ¿cierto? ¿Sobre cuánto? Abajo el 1 que quedó el 5, 1 por 3 que quedó el 6, ¿cierto? 1 por 3, 3, ¿cierto? Y por 3 finalmente 9. Y ahí nos va a quedar finalmente el resultado, ¿cierto? Al momento de calcular, en este caso, ¿cierto? La operación. Recuerden en primer lugar transformar todo a fracción y ahí ustedes aplican o la multiplicación o la división de las bases dependiendo del caso que sea. Y recuerden los casos, que está por ejemplo el decimal finito, el 0,6 que no quedó, por ejemplo, 6 en este caso sobre 10. Y también, por ejemplo, están los casos periódicos, ¿cierto? Que aquí recuerde la transformación periódica, si hubiera sido, por ejemplo, 0,7 periódico, se coloca, ¿cierto? La resta entre el decimal completo sin la coma y sin la línea, ¿cierto? Sería 7 menos lo que está ante el 0. 7 menos 0 nos va a quedar 7 solamente y se divide por un 9 porque hay un numerito bajo la línea periódica, ¿cierto? Entonces, que son estas dos transformaciones son las más usadas. Entonces, recuerden cuando tiene el gorrito arriba, es periódico o semiperiódico, ¿cierto? Y si no tiene el gorrito arriba es porque es finito. Entonces, cada uno tiene su transformación y para que no haya confusión al momento de calcular, ¿cierto? Al momento de ir transformando. Recuerden que esa tiende a ser la complicación de muchos estudiantes donde se confunden con respecto a las transformaciones. Recuerden que cada decimal tiene su transformación. Y hay videos también ahí en el canal de YouTube, ¿cierto? En el canal donde está este video. Hay un video también donde están insertos, ¿cierto? Las transformaciones de fracción a decimal, o sea, de decimal a fracción. Por lo tanto, es importante que vayan recordando. El decimal finito son los que tienen en este caso los 10 o los 100, ¿cierto? Los 1 y 0 en este caso el denominador. Y en los casos periódicos y semiperiódicos, ¿cierto? Donde aparecen los 9, en el caso de los periódicos aparecen solo 9, ¿cierto? Y en los semiperiódicos aparecen 9 y ceros. Para que tengan ahí esa consideración al momento de transformar en este tipo de operaciones, porque aquí sí o sí van a tener que multiplicar o dividir fracciones, ¿cierto? Porque siempre van a aparecer, o también números decimales, ¿cierto? Con enteros. Recuerden las transformaciones. Primero transformar todo a fracción y después
finalmente resuelven. Chicos, ya con eso terminamos entonces las tres propiedades de hoy día y ahora nos queda una última propiedad que tiene que ver con una definición de signo del valor de una potencia. Lo vamos a ver ahora a continuación. Chicos, ahora vamos a ver la última parte que tiene que ver, ¿cierto?, con el signo del valor de una potencia. Entonces, vamos a aprender una técnica de cómo reconocer si el resultado de una potencia va a ser positiva o negativa sin tener que haber calculado en este caso la potencia. Porque de repente nosotros podemos tener una potencia con valores gigantescos y nos piden solamente en este caso el signo. Entonces no es necesario que tengamos que hacer todo el cálculo para identificar el signo del resultado. El resultado va a ser positivo, va a ser negativo. En este caso vamos a enseñar un truco. En este caso, cómo solo mirar, ¿cierto? Con solo mirar la base y el exponente definida en la potencia, poder identificar en este caso el signo de su resultado. Entonces, aquí por ejemplo hay dos criterios. Vamos a colocar aquí, primero, ¿qué pasa? Si la base de la potencia ya es positiva, si la base en este caso ya es positiva, finalmente el resultado siempre va a ser positivo. Entonces, si la base es positiva, en este caso el resultado siempre es positivo. El resultado siempre es positivo. Entonces, el resultado, vamos a colocar aquí, el resultado siempre es positivo. Si la base ya es positiva. Entonces, si la base ya es positiva, el resultado va a ser de por sí positivo, independiente si el exponente es negativo, positivo, par, impar, etc. En ese caso, siendo la base positiva no hay problema. El resultado siempre va a ser positivo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Dónde hay problemas? Cuando la base en este caso es negativa. Porque aquí se divide en dos subcasos. Si la base es negativa. Si la base es negativa, si el exponente en este caso es par, el resultado de la potencia automáticamente va a ser positivo. Entonces, si la base es negativa, pero el exponente es un numerito par, pregunta, ¿cuáles son los pares? El 2, el 4, el 6, el 8, ¿cierto? Pero también los negativos. Menos 2, menos 4, menos 6. Entonces, pares positivos o pares negativos. Ahí lo que interesa es que sea par. Si la base es negativa y el exponente es par, automáticamente el resultado de la potencia va a ser positivo. Y en el caso que el exponente, en este caso, sea impar, en este caso, por ejemplo, el caso del 1, el caso del 3, el caso del 5, el caso del menos 1, el menos 3, el menos 5 puede ser impar positivo o impar negativo. El resultado ahí va a ser siempre negativo. Por lo tanto, chicos, al momento en este caso de ir, ¿cierto?, de ir calculando, viendo el tema del signo de la potencia, bueno, si la base ya es positiva, automáticamente ustedes dicen va a ser positivo. Pero en el caso de que la base sea negativa, ahí se divide en dos casos. Si el exponente es un numerito par, va a ser positivo, y si el exponente es un numerito impar, va a ser negativo. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos y donde vamos a identificar el signo de la potencia, indicando en este caso, ¿cierto?, viendo la base y el exponente. Ya, chicos, ahí aparecen 6 ejemplos, ¿cierto?, donde nos dicen solamente determinar el signo de la potencia. Aquí no hay nada que calcular, solamente identificar, viendo la propiedad de la base y el exponente, identificar cómo va a ser el signo de la potencia. En este caso, por ejemplo, aquí como el menos 5 está entre paréntesis, entonces recuerden que aquí lo que forma parte de la base es lo que se repite, ¿cierto? Como hay paréntesis, el menos 5 viene siendo la base. Base negativa. Entonces, base negativa. Y el exponente en este caso, ¿cómo es? Menos 3. El menos 3 es un numerito par o impar. Exponente impar, ¿cierto? Base negativa, exponente impar. El resultado va a ser positivo o negativo. Perfecto, va a ser negativo. Entonces ustedes pueden colocar el signo menos o simplemente decir negativo con palabras. Entonces ahí ustedes verán cuál es la forma, ¿cierto?, que nosotros podemos visualizar. Va a ser negativo. Y ahí está listo. Solamente identificar, como en la base, como el exponente, identificar el signo del resultado. En el segundo caso, pregunta, la base, que sería el 4, ¿cómo es? Un numerito positivo, ¿cierto? Por lo tanto, si la base ya es positiva, ¿cómo va a ser el resultado? Automáticamente positivo, ¿cierto? Si la base en ese caso es positiva. Base positiva, automáticamente el resultado va a ser positivo. Y ahí nosotros vamos identificando, recuerden, identificar la base y en este caso el exponente. En el caso 3, pregunta, la base vendría siendo lo que está entre paréntesis, ¿cierto? En este caso la base vendría siendo el menos 4 tercios, que sería una fracción negativa, base negativa. Ah, pero el exponente en este caso es menos 8.
es, en este caso, un exponente par. Entonces, base negativa, pero el exponente par. ¿Qué pasa si la base es negativa y el exponente es par? Automáticamente el resultado, ¿cómo va a ser? Positivo, ¿cierto? Si la base es negativa y el exponente es par. Recuerden que en la base negativa, solamente el caso que va a ser negativo cuando el exponente es impar, ¿cierto? Es ser un numerito impar, pero en el caso que sea par, va a ser positivo. Y ahí va a estar bien por lo menos esos casos. Después seguimos con el 4, ¿cierto? Menos 2 elevado a 4. Y aquí, chicos, hay que tener un detalle. Hay que tener un detalle por el tema de que aquí pregunta quién forma parte de la base, a quién afecta solamente el 4. Recuerden, a quién afecta el exponente, finalmente, esa es la base. Afecta solamente al 2, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros nos fijamos en esa potencia. El 2 elevado a 4, ahí el 2, sin considerar el signo, ¿cierto? Porque el signo es independiente de la potencia, porque recuerden que el 4 no afecta al menos, ¿cierto? Cuando no hay paréntesis, a diferencia del 1, que sí es considerado. Entonces, mirándolo de esa forma, 2 elevado a 4 va a ser positivo, pero se va a juntar con ese menos. Y menos con más, finalmente va a ser, en ese caso, menos, ¿cierto? Va a ser justamente menos. ¿Y por qué más aquí en este caso? Porque el 2 elevado a 4, el 2 ahí, sin considerar el signo, va a ser positivo. Si le quitamos el signo menos, va a ser positivo, ¿cierto? Y con el exponente par, en este caso, bueno, si ya siendo base positiva, va a ser positivo. Y después que usted haga ese análisis, ¿cierto? Se agrega el signo menos y ahí automáticamente va a pasar a ser negativo con el menos y el más. Entonces recuerden, aquí en el caso de que no haya paréntesis, usted tiene que hacer una separación de la potencia con el signo. Entonces ven la potencia por sí sola, ven el signo de la potencia y después agregan el signo menos considerado, ¿cierto? Adelante, y dependiendo si se juntan dos menos o un menos con un más, ahí ven el signo que va a quedar en el resultado. Ocurre algo similar acá. 17 elevado a 0, miren acá, por ejemplo, el 0 afecta al menos, y la respuesta es que no, ¿cierto? Porque no hay paréntesis, entonces también es independiente. Y al calcular el 17 elevado a 0, por ejemplo, ahí se podría calcular. En este caso es 1, ¿cierto? Y con el menos ahí va a ser menos 1. ¿Cómo es el menos 1 positivo o negativo? Negativo, ¿cierto? Y ahí nos va a quedar finalmente el resultado. Recuerden fijarse bien quién es la base y quién es el exponente y aplican la propiedad que se vio anteriormente. Entonces, y en el caso de acá, el menos, ¿cierto? Con el menos 6 elevado a 4, aquí nosotros miramos la base inicial. La potencia inicial, ¿cierto? Es el menos 6 elevado a 4. El menos 6 porque está entre paréntesis, ¿cierto? Si está entre paréntesis, esa es la potencia inicial. Menos 6 elevado a 4. Base negativa, ¿cierto? Base negativa, pero el exponente, ¿cómo es? Un numerito par o impar. Es par, ¿cierto? Por lo tanto, automáticamente va a ser positivo, pero se va a juntar con ese signo menos y automáticamente va a ser negativo ese menos con ese más. Entonces, chicos, aquí estamos aplicando, recuerden el criterio. Si nosotros tenemos potencia, ¿cierto? Signo, el signo de la potencia, aquí finalmente va a ser, ¿cierto? Se divide en dos partes, base positiva, base negativa. Si la base es positiva, automáticamente el resultado va a ser positivo. Y en el caso de la base negativa, se divide en dos, ¿cierto? Si el exponente es par o si el exponente es impar. Si la base es negativa pero el exponente es par, va a ser positivo, y si el exponente es impar, va a ser negativo. Y eso es justamente lo que nosotros aplicamos en la situación de abajo. El menos 5 elevado a menos 3, base negativa, pero el exponente impar, aquí está la base negativa, ¿cierto? Ahí está la base negativa, y exponente impar, el resultado, ¿cómo va a ser? Negativo. Por eso ahí está el negativo, ¿ven? El 4 elevado a menos 2. La base en este caso es 4, que ya es positivo. Si la base es positiva, automáticamente el resultado va a ser positivo. Y así lo van viendo caso por caso. Y en los casos de acá, chicos, en el caso del 4, el 5 y el 6, recuerden aquí, como en el 4 y el 5 principalmente no hay paréntesis, ahí se mira la potencia por separado del signo. Porque el signo, al no haber paréntesis, es independiente, es libre. Por lo tanto, el exponente solamente va a afectar al 2, en este caso, y abajo al 17. Y una vez que ustedes analicen esa potencia sin el signo menos, después en el resultado agregan el signo menos. En este caso, por ejemplo, si quitamos el signo menos, lo tapamos, ¿cierto? Si tapamos el signo menos, nos va a quedar 2 elevado a 4 y eso es positivo. Y si después agregamos el signo menos, ¿cierto? Menos con más va a quedar menos. Entonces al final, en este tipo de casos, al final colocamos el signo menos y lo vamos agregando. Lo mismo con el 17 elevado a 0, ¿cierto? Al mirarlo sin el signo nos da 1, pero si agregamos después el signo va a ser menos 1 y negativo. Y en el caso de abajo,
tenemos un primer paréntesis, ¿cierto? El menos 6 elevado a 4, ese paréntesis es la base, ¿cierto? Es lo que se va a repetir, el menos y el 6. Se va a repetir 4 veces. El exponente par va a ser positivo, recuerden, exponente par va a ser positivo, pero como se junta con el otro menos que está afuera, menos con más, finalmente va a ser menos. Eso, chicos, con respecto al signo de la potencia, que es el último ítem de la guía. Y eso sería la clase de hoy día, chicos, una clase más cortita que otra. Así que espero que se encuentren bien, que les sirva los videos que se le han estado subiendo, sobre todo este principalmente, y cualquier duda, consulta, no duden en preguntar a sus profesores, ahí mediante los medios de comunicación que tienen con ellos. Así que cualquier cosa pregunten y que les sirva de apoyo. Ahí pueden ir retrocediendo el video, ir mirando con más pausa, notando los tips, ¿cierto? Clave en este caso, estos mapas conceptuales que nosotros colocamos, y así que sea de su ayuda. Así que cuídense, chicos, que estén bien, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao.